respuesta es eso, tenemos que llegar al poder. De no llegar al poder, simplemente vamos a estar eternamente pidiendo que nos solucionen el problema. Entonces, ese es el camino, tenemos que llegar al poder, hermanos. De no hacerlo, vamos a seguir pidiendo a esos mismos miserables que solucionen el problema del pueblo, y como ellos son indolentes, no les va a interesar, señores. Ahí está la solución. Ok, otra preguntita, hermano. Por favor, disculpen. ¿Qué hacemos con la gente, más o menos, qué solución tenemos sobre la gente que necesitados, desamparados, que están en cerros, que están abandonados, gente que no tiene ni qué comer? ¿No se acuerda el gobierno en eso? Miren, hermanos, para poder dar una respuesta a esa inmensa necesidad en el Perú, por si acaso, de acuerdo al INEI, hay más del 30% de peruanos que están en pobreza económica. Pero ¿cuál es el problema? Porque han puesto un precio bajito, ¿no? 464 soles para ser considerado pobre. Pero ¿alguien le puede preguntar en un mes vive con eso? No. Si lo pusieran a 600, seguramente más de medio país está en pobreza económica. Y en pobreza extrema seguramente el 25%. Pero entonces, ¿cuál es el problema del país? ¿Cuál es el problema de nuestro país? El problema es que esta política en el Perú, en toda la época republicana, está orientado, yo siempre lo digo, desde afuera para lo de afuera. Es decir, para beneficiar a lo mismo de siempre. Por si acaso, el Perú ha crecido enormemente. Los 25 últimos años ha crecido 5 veces, casi 6 veces su economía, pero nadie ha mejorado su condición de vida. Entonces acá tenemos un problema doble. Un problema acá, hay una inadecuada repartición de la riqueza que se genera en el país, porque se lo llevan lo mismo de siempre. ¿Quiénes? Las mineras, las agroexportadoras y la gran banca, los 4 bancos del Perú, que encima le sangran al país porque le cobran tasas confiscatorias que impiden el desarrollo de la micro y pequeña empresa. Y el otro gran problema, ¿cuál es, hermanos? El otro gran problema es que hay una recaudación demasiado baja. ¿Por qué? Porque acá en el Perú se hacen exoneraciones tributarias que benefician ¿a quiénes? A los que tienen dinero, no a los que no tienen. ¿A quién beneficia, por ejemplo, esta ley Klimper 2.0? A la gran agroexportación. ¿Cuánto pierde el Estado peruano? Más de 2.000 millones de soles al año, que podría servir, por ejemplo, para atender las necesidades de algún sector. Una pregunta más, ahí el hermano. Señor candidato, buenas tardes. Aunque no he escuchado su exposición, pero ya más o menos me estoy dando cuenta por dónde ha anunciado su exposición. ¿Qué piensa hacer usted con el problema de los venezolanos? Miren, hermanos, acá en el Perú, por si acaso, cuando todavía no llegaba esa ola migratoria de venezolanos, igual había delincuencia, había corrupción, pero esto se ha incrementado enormemente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hemos abierto las puertas a los buenos y malos venezolanos, porque también no hay que generalizar ni homogenizar. Hay gente mala y buena, tanto en el Perú como en Venezuela. Pero ¿qué es lo que ha pasado acá en el país? No ha habido ningún control. Por supuesto que tenemos que hacer un chequeo de cuál es su situación migratoria de cada venezolano, para si no, a qué se dedica. Porque desgraciadamente, aquel que no está trabajando, ¿qué está haciendo? Está delinquiendo. Entonces necesitamos tener ese control. Pero también necesitamos hacer, como en la sierra se hace, en Cajamarca, en diferentes lugares, las rondas campesinas. Acá en el país tenemos que hacer rondas urbanas, porque en cada manzana nosotros sabemos qué venezolanos viven, qué delincuentes viven, pero sin embargo nosotros no hacemos nada. Y aquel que ve una cosa que está mal y no hace nada, también es cómplice. Pero también, ¿por qué ocurre esto? Porque no hay una urbanización del Estado que esté orientada exclusivamente a romper con este problema de la delincuencia. ¿Y por qué no quieren romper la delincuencia? Porque les conviene, a río revuelto, ganancias y pescadores. Mientras nosotros nos peleamos y estamos preocupados, nos siguen saqueando el país. Compañeros, todos van a tener la oportunidad de hablar. Al compatriota Tomás le estamos dando, porque él ha pedido anticipadamente varios días atrás. Después que se va, vamos a tener la oportunidad
Ingeniero Fernández, por favor, con calma, todos vamos a hablar, ya, después que se vaya. Una vez que termine, ahí nomás. Pregunta. Ahí tiene ya. Señor, yo quiero preguntar, yo le quiero preguntar al candidato qué solución le daría para romper los candados de los contratos ley por 30, 40 años que tenemos gracias a esta constitución. Esa pregunta estaba bacana. Miren, efectivamente, esta constitución, como le decía hace un momento, ha sido hecho por la CONFIEP, hace unos días hablaba eso, por la CONFIEP, por Estados Unidos y por los grupos de poder económico que hay en este país. Es una constitución orientada a beneficiar al gran capital extranjero sobre todo. Y por eso tenemos el artículo 62 de los contratos ley. Es un contrato donde hace que extranjeros tengan más derechos que peruanos. Y lógicamente, para poderlo cambiar, simplemente el pueblo es soberano. Tiene que haber una nueva constitución. Pero para que haya una nueva constitución tiene que haber una nueva correlación de fuerzas en el Congreso. Para que se haga un referéndum y previa discusión nacional, hagamos una constitución que responda realmente a los intereses del pueblo. Esa es la solución, hermanos. Yo hago una pregunta al señor candidato. Usted, cuando llega a la presidencia, ¿sería capaz de dar vigente a la Asamblea Constituyente la 79? Ya. Miren, hermanos, yo siempre he escuchado como una solución reponer la Asamblea Constituyente del 79 porque no ha perdido su vigencia, por si acaso. Pero yo les voy a también preguntar, y yo sé que esto no es popular lo que voy a decir en este momento. Recuerden que en la década del 80 hemos vivido con la Constitución del 79. ¿O no es verdad? Es verdad. ¿Y ustedes saben cómo lo llaman a la década del 80? La década perdida. ¿Y saben por qué lo llaman la década perdida? Porque durante esos 10 años, hemos perdido, el Perú no ha crecido absolutamente nada. Entonces era una constitución que podía haber permitido, que está mejor redactada que la del 93, por supuesto. Pero no permitió eso. Con la constitución del 93 se ha crecido. ¿Pero se ha crecido para quién? Para los grupos de poder económico extranjeros y nacionales, no para el pueblo. El problema, hermanos, yo creo que es necesario, yo considero que es necesario que tenemos que luchar para cambiar esta correlación de fuerzas. Y previa, cuando tengamos mayoría en el Senado y el Congreso, hacer un referéndum y una discusión nacional para ver si es conveniente retroceder a esa constitución del 79 o instaurar una nueva constitución. Esto tiene que ser producto de una deliberación, no de lo que yo pienso o piense algún compañero. Yo sé que muchos lo están hablando sobre esto, pero tenemos que discutir también porque estamos viviendo una realidad distinta. Es un mundo diferente, distinto, y por lo tanto debemos adaptarle a ese nuevo mundo. Compatriota, una pregunta. El Perú en este momento está inspirando cada día en grandes problemas sociales y económicos. Mi pregunta es, en respecto de lo que es la ilegalidad que hay en el país, ¿qué haría con los mineros ilegales? Con los que deforestan la selva peruana, dañando la ecología del Perú. Mi pregunta es, ¿qué haría su partido político en cuanto llegue usted al poder? Miren, efectivamente existe una minería ilegal, ancestral lo llaman, pero hay que separar la paja del trigo, porque recuerden que esto también es el sustento de millones de peruanos. Pero hay un problema, sobre todo en Madre de Dios. En Madre de Dios se está explotando. Todos tenemos derecho a ganarnos el pan, pero no tenemos el derecho a dejar una calamidad ecológica para las futuras generaciones. ¿Y qué representa Madre de Dios? Más o menos el 24% de la minería ilegal. El otro 76%, esa es la minería que se hace ancestral, que se hace en los cerros, en los socavones, y que no tienen un gran impacto ambiental. Solamente cuando se procesa o cuando se muele estas rocas, ahí se puede hacer el control. Y es más, por eso hay que hacer un tratamiento diferenciado. Yo creo que hay que formalizar la minería informal de los que no contaminan, pero en el Amazonas y sobre todo en Madre de Dios se tiene que hacer un control distinto y ver medidas alternativas de generación de riqueza, porque no se puede estar
so pretexto de que tengo el derecho a ganarme el pan, destruir la ecología de las futuras generaciones. Ok, allá atrás. Buenas tardes, ¿me escuchan? Bienvenidos otra vez acá. Quiero hacerle una pregunta, si está contemplada en su programa una nueva pero auténtica reforma educativa como la que se dio en 1972, 74, 100 especialistas connotados de todas las especialidades y 200 voluntarios que fuimos a colaborar. Fue esta derrotada, vencida por los propios maestros. En ese momento tenían pues mucha fuerza sindical en Patria Roja. Desde ahí no ha habido otro esfuerzo, pero real, de liberar la mentalidad no solamente del estudiante, sino también de la ciudad, de la ciudadanía, que propone de una auténtica reforma educativa, porque ahora acá estamos debatiendo siempre que dentro de las potencialidades que deben darse en los nuevos programas es la educación. Mire, una excelente pregunta y una gran preocupación que normalmente no lo tomamos en cuenta porque los estudiantes no votan, ¿no? Casi muy poco se habla de la educación, pero la educación es el motor fundamental del desarrollo de un país. Y acá voy a extenderme un poquito, porque siempre se dice que nosotros, por si acaso, somos un país rico. Decimos, ¿no? Claro. Pero yo les voy a decir que no somos un país rico, señores. Somos un país con un inmenso potencial, con grandes recursos naturales. Que podríamos sí ser una potencia mundial, por supuesto que lo podemos ser. Pero ¿cuál es el inconveniente? Nuestra educación. ¿Por qué? Porque es una educación que está basada, como dice el último esfuerzo, en 1974, en época de Velázquez, donde en época de Velázquez, por si acaso, se becaba a alumnos para que se capaciten en el extranjero. Entonces nosotros creemos que el motor fundamental del desarrollo del país es la generación de liderazgos a través de la educación. Si nosotros no transformamos la educación, estamos en la época de la inteligencia artificial, de la biología sintética, de la computación cuántica. Estamos del automatismo avanzado y nosotros estamos discutiendo acá cosas que prácticamente son del tercer mundo, como siempre. Extractivismo puro, nada de industria y prácticamente cero de postindustria. Y la postindustria, por si acaso, está basado en la innovación y el conocimiento. Entonces nosotros creemos que un eje fundamental del desarrollo del país es la generación de liderazgos a través de una transformación educativa. Y esta transformación educativa tiene que estar orientada primero a capacitar a nuestros profesores, porque nuestros profesores, yo siempre escucho alumnos que dicen, a mí la matemática no me gusta. Les voy a contar una anécdota, ¿ya? Yo cuando estudiaba quinto secundaria, mi profesor, un señor Melanio Félix, profesor de física, se paró al frente del salón. Mira, le va a parecer un chiste. Se paró y nos contó una historia de la lámpara de Aladino. Entonces todo el mundo estaba atento y le escuchaba. Y decía, ¿y por qué cuenta esta historia? Y nos contó que la lámpara de Aladino podía hacer maravillas. Y después el señor dijo, pero ahora yo les voy a contar otra historia, mis. Existe así una cosa minúscula que es imposible de verlos, que se llama, y puso en la pizarra, el electrón. Y el electrón decía que hacía mucho más cosas que la lámpara de Aladino. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ciencia, hermanos. Estamos hablando de ciencia. Hoy día, por ejemplo, podemos hacer una planta nuclear que sería menos costoso, que podría generar energía para todos, reduciendo costos. Podríamos generar, por ejemplo, desarrollo a través de la riqueza que tenemos en la Amazonía, por ejemplo, enorme riqueza. Podríamos generar aceites esenciales, medicina, todo, pero necesitamos desarrollar nuestra gente en la educación. Y para ello, ¿qué planteamos desde el partido? Aparte de una reforma de la educación orientada al desarrollo industrial y tecnológico, planteamos para ello becar 10.000 alumnos al extranjero a razón de $2.000 mensuales para que se capaciten en las mejores universidades del mundo y que vengan al país a generar desarrollo en cada región. ¿Saben cuánto le cuesta eso? Le costaría al Estado peruano menos de 1.000 millones de soles. ¿Sabe cuánto le cuesta a estos parásitos del Congreso? 1.430 millones. ¿Podríamos andar con eso?
unos 16.000 alumnos del extranjero a $2.000 mensuales. Necesitamos generar recursos, y recursos vamos a tener. ¿Por qué? Porque la presión tributaria, es decir, lo que tributa acá en este país, tributan demasiado poco. Tenemos que elevar la presión tributaria para tener más recursos, y con esos recursos empezar a generar cambios en la educación, cambios en la infraestructura y cambios en la seguridad también. Gracias. La última pregunta acá. La última pregunta acá para el candidato. Yo solamente le quiero hacerle 2 preguntas nomás. Yo le hice la pregunta la semana pasada, si va a cambiar la nueva constitución y si va a cambiar a la Policía Nacional con esta corrupción que hay ahorita, con la corrupción y la constitución. Sí, efectivamente, hermanos, miren, yo les voy a decir otra cosa que no es muy popular. Todo el mundo siempre escucha en todo lugar, por ejemplo, a la señora Verónica Mendoza, a todos los otros líderes le escucho, cambio la constitución para que se transforme el país. Eso, señores, no es tan cierto. Sí necesitamos cambiar la constitución por una cuestión de principio, porque lo han prostituido y es producto de un golpe, y encima han hecho más de 60 modificaciones del 2024, y eso ya, desde ya hace necesario, aparte del capítulo económico, el rol subsidiario del Estado y los contratos ley que son lesivos al interés nacional, y sobre todo hacer una constitución también donde haya una economía mixta, el Estado pueda participar en ciertos sectores estratégicos, es necesario. Pero el cambio de la constitución, les decía, no va a solucionar el problema del país, por si acaso. Tú puedes poner el mejor texto del mundo, pero con estos miserables va a ser la misma historia, y lo cambiarán después, como lo han hecho en el 2024. Entonces acá lo que tiene que haber es un cambio de mentalidad, y sobre todo tenemos que entender que no podemos esperar un cambio con esta misma clase política. Y acá el camino es hacer una gran cruzada nacional para desterrar a toda esta clase política, porque ya han sido probados y han fracasado, y han dado la espalda al pueblo. Tenemos que pensar en líderes distintos, nuevos. Por lo menos equivoquémonos con otros, pero no con los mismos, porque nos hace cómplices, hermanos. Hermanos, miren, yo quisiera decirles lo siguiente. Mi nombre es Juan Carlos Tomasto, soy candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Me han dado un minuto para despedirme, solamente que yo voy a estar presente siempre en la plaza, voy a hacer un recorrido a nivel nacional, en el papel que me toque, sea o no sea candidato, porque yo por lo menos le voy a decir al pueblo, si no sabe por quién votar, por lo menos tienen que saber por quiénes no debe votar, y eso va a ser mi trabajo, señores. Gracias.